Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La cortesía es en realidad la forma más eficaz de desprecio, decía Heinrich Böll. Hoy recordamos al Nobel alemán porque murió tal día como hoy. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con descensos suaves. Contrastan con los futuros americanos los europeos que se mueven. En este instante, sin embargo, empieza a moverse el del IBEX 35 y lo hace con un color distinto. Sube 29 puntos en el primer movimiento. Bueno, ya no, se acabó. Nada, no sube nada. En los 11.153, parece un espejismo. Un lapso de pantalla que mantiene ahora ya al IBEX 35 pues como los demás, con ligeros descensos en Europa que contrastan con las subidas que siguen apuntando los futuros del mercado americano tras el récord histórico que anoche tocó Wall Street. 2 décimas arriba el futuro del S&P 500 en 5.641. Siguen calentitas las criptos. Larry Fink, el rey de los ETFs, dice que le parece un mercado muy interesante. Y hoy tenemos en las criptos al Bitcoin subiendo un poquito más a $63.650, un 1,4%. Venía subiendo más durante la sesión asiática. Y tenemos bastante tranquilas al resto de las materias primas. No lo tenemos al resto del mercado donde están pasando cosas. Entre otras, la novedad de la mañana es la oferta que ha recibido Talgo de Škoda, de la checa Škoda. Es curioso cómo la Europa del Este está interesándose por las empresas españolas. Pero en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Talgo confirma que ha recibido una propuesta de combinación de negocios y de integración industrial por parte de la checa Škoda, pero le pide que detalle. ¿De qué se trata? ¿Van a pagar? ¿Cuánto? ¿En qué consiste? Porque los detalles no están en la propuesta enviada a Talgo, que está pendiente, recordamos, de la otra OPA de Magyar Wagon, Europa, de Hungría, para ser exactos. Así que estamos ahora mismo con intereses de dos países, de empresas de dos países, Hungría y Chequia. Tenemos en la escena más protagonistas de la actualidad que vamos a revisar enseguida. Hoy que los ministros de Economía y Finanzas del Ecofin van a poner en marcha ya, con el visto bueno político, los expedientes de seguimiento de los países que incumplen los objetivos de déficit. Y ahí están Francia, Italia, 5 países más, pero no España, que hoy va a aprobar su cuadro macro con un 2,5% de objetivo de inflación, gracias al principio de acuerdo, parece que sostenido con alfileres con las comunidades autónomas y entidades locales. Vamos a analizar esto enseguida con nuestro invitado capital, pero ha dicho la ministra de Hacienda que van a tener incluso un mayor margen de déficit y de deuda. Enseguida lo analizamos con nuestro invitado capital, el profesor Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Renfe les ha ofrecido esta sección. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más. En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y en el foco, que no en la diana, Donald Trump, nominado ya formalmente por los republicanos como su candidato a las próximas elecciones a los Estados Unidos. Durante su convención nacional en Milwaukee, tan solo 2 días después de haber sobrevivido a ese intento de asesinato. Por cierto, que ha pedido el fin de todas las causas penales en su contra. Además, ha elegido como candidato a vicepresidente al senador de Ohio, J.D. Vance, un joven de 39 años que además de político es empresario y escritor. Por su parte, el presidente Joe Biden, en una entrevista en la NBC, ha reconocido que quizás se equivocó al decir que Trump estaba en la diana. Bueno, no dije el punto de mira, hablaba de estar en el foco. Mira, la verdad del asunto era lo que supongo que estaba hablando en ese momento, es que hay muy poco enfoque en la agenda de Trump.
Biden ha rechazado de nuevo las peticiones para que suspenda su campaña y dé paso a otro candidato demócrata. Ha recordado los 14 millones que le votaron y también que solo es 3 años más viejo que Trump. ¿Qué tenemos hoy por delante? Reunión tras ayer el Eurogrupo, hoy del Ecofin, ya todos los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea para dar el visto bueno político a la apertura de los expedientes por déficit excesivo a Francia, Italia y 5 países más. Será en Bruselas esta mañana en la que, entre otros temas, los ministros de Economía de la Unión, donde no estará Carlos Cuerpo, también abordarán el impacto de la guerra económica de Rusia en Ucrania. La presidencia húngara presentará sus prioridades y su programa de trabajo en el ámbito de los asuntos económicos y financieros y adoptarán una decisión de ejecución por la que se aprueba el plan de recuperación y resiliencia modificado de Alemania. Bueno, en España va a ser el tema del día, nuevo cuadro macro con los objetivos que servirán de base para elaborar los próximos presupuestos, después de que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haya asegurado a comunidades autónomas y ayuntamientos que van a conseguir mayor margen fiscal el año que viene. Y también en los 2 años siguientes, periodo en el que el esfuerzo para reducir el déficit lo asumirá la Administración Central. Así lo ha explicado la ministra María Jesús Montero. Nos hemos comprometido a rebajar este objetivo del 3, que esperamos cerrar, al 2,5% frente al 2,7% que teníamos previsto en la senda que actualmente teníamos vigente. Es decir, que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit. Montero asegura que hay margen para que el modelo general incorpore los elementos singulares, pero no para un concierto bilateral con Cataluña como reclaman. También ha explicado que las comunidades recibirán el próximo año unos 147.500 millones en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación. Y una alerta de los sindicatos. Denuncian que el gobierno está endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación parcial. En la última propuesta que les ha planteado la ministra de Seguridad Social, porque exige más años cotizados para acceder a la misma. Para la industria manufacturera adelanta 2 o 3 años el retiro, pero les eleva el periodo de cotización de 33 a 35 años. ¿Qué más tenemos en la agenda de este martes? Hola, de nuevo Sarabot, buenos días. Muy buenos días. Este martes uno de los datos macro más importantes de la mañana será el índice ZEW de confianza inversora en Alemania y en la zona euro de julio. Además, Italia publica el IPC final de junio y la balanza comercial de mayo. Ese mismo dato, el de la balanza comercial, se conocerá también en la zona euro y en Alemania, donde el Bundesbank divulga su informe mensual. En Estados Unidos se publica el índice de precios de exportación e importación de junio, el índice Redbook y las ventas minoristas. El FMI publica una actualización de sus perspectivas económicas globales. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al profesor de la Complutense para que nos hable del sistema de financiación autonómico, autonómico. ¿Y ahora qué pienso? ¿Qué? ¿Y si hago yo una comunidad autonómica de esas? La región saraibotiense se podría llamar. Pues ya está decidido, habla con la Montero y que me financie. Ay, madre. Chao. Déjalo ahí, querida Sara. Vamos a hablar ya en serio de cómo se presenta el presupuesto público. La gestión del dinero de los ciudadanos en el reparto de responsabilidades con comunidades autónomas y ayuntamientos. En un instante. Pero después de comprobar cómo está la circulación en conexión con la DGT, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en los accesos de Madrid, en la 2 en Torrejón, A4 Pintora, A42 en Parla y A6 a la altura de Majadahonda. También en la entrada a Barcelona por la B23 en Molins de Rey y C58 su paso por Ripollet en ambas direcciones. Y les pedimos precaución si circulan en Murcia por la 7 en Espinardo en ambos sentidos, en Alicante en esta P7 en el sentido Valencia y en Valencia en la P7 en Bétera sentido Alicante. Estampado, estampado, estampado. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las segundas rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, hombre e infantil. Y también un 20% adicional en marcas de lencería, accesorios y zapatería. Hasta el 24 de julio, encuentra lo que buscas en las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda web y app. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio.
Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. En este día tan señalado en el que el Gobierno va a aprobar el cuadro macro, vamos a hablar del tema central, que es el dinero de los ciudadanos. Cómo se va a recaudar, cómo se va a gestionar y con qué márgenes de pasarse del dinero que los ciudadanos dejan a sus gestores, que son las administraciones. 3 en acción, recordemos: la central, las autonómicas y los ayuntamientos, las corporaciones locales, que se reparten los márgenes. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas las 3 administraciones, lo que se trató en las últimas horas es ver qué margen tiene cada uno, qué margen fiscal se queda cada uno para salirse precisamente del dinero que reciben por recaudación. Y el objetivo de déficit que, al parecer, la ministra de Hacienda explicó a las comunidades autónomas y ayuntamientos es del 0,1% del PIB para el próximo año 2025. ¿Qué significa un 0,1% del PIB? Que en términos reales, con lo que va creciendo el PIB, las comunidades autónomas tendrían hasta 2 décimas adicionales de margen presupuestario, es decir, más margen para gastar. Vamos a interpretar cómo está el asunto sin obviar las tensiones por la negociación de una singularidad para Cataluña, con nuestro invitado capital, Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Luis Vicente. ¿Qué tal? Pues bien, ¿esta introducción es correcta o desea usted introducir algún matiz técnico importante? Bueno, la introducción que has hecho ahora es totalmente correcta. Quisiera hacer una matización de cuando empezabais el programa, en el sentido que parece que había un cierto acuerdo. Efectivamente, no hay tal acuerdo, porque lo que se planteó ayer en la reunión prácticamente fue una propuesta del Ministerio de Hacienda que, para que nuestros oyentes lo tengan claro, es una especie de contrato de adhesión. Yo propongo lo que hay y ustedes no tienen más remedio que aceptarlo. Eso fue en definitiva, yo creo que lo que pasó en la reunión de ayer, junto a algo que me molesta especialmente, y es que se habla siempre de financiación autonómica, nunca se habla de financiación local, y parece que nuestros ayuntamientos pues siguen siendo esas entidades que tienen algún tipo de minusvalía y que las dejan ahí siempre prácticamente casi al margen de lo que es todo lo que sería una reforma del régimen de financiación autonómica, que es lo que es necesario en la actualidad, y no poner solamente a lo mejor parches que, como tú bien has dicho, pues prácticamente consiste en que las comunidades autónomas van a poder gastar algo más, porque de la propuesta inicial, que era un 0,1% de superávit, pues pasan a un déficit de menos 0,1%, y que los ayuntamientos pues prácticamente van a tener que gastar únicamente lo que ingresen. Así que estamos efectivamente ante un escenario solo de propuesta. Matiza muy bien el profesor Javier Martín Fernández, y eso que se suele hablar mucho de corresponsabilidad fiscal, cuando en realidad se impone la forma de la corresponsabilidad, ¿no? Bueno, la corresponsabilidad fue un término que acuñasteis los periodistas, no está en la Constitución, no está en la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, y la corresponsabilidad lo que hace referencia es a que las comunidades autónomas, en base al principio de autonomía que tiene reconocido la Constitución, pues puedan gastar dentro de los límites fijados o pactados con el Estado un importe máximo. Pero en definitiva, la corresponsabilidad es más, digamos, dentro de cada comunidad autónoma respecto de sus ciudadanos, más que en definitiva un principio que se aplique con carácter general a todo el sistema de financiación. En términos de derecho financiero y tributario, ¿tiene encaje, profesor Martín Fernández, la singularidad fiscal que se está negociando con Cataluña en el conjunto de esa corresponsabilidad fiscal que llamamos los periodistas?
Bueno, en principio vamos a ver, en España desde la Constitución hay un sistema de financiación que se denomina de régimen común, que es el que afecta a todas las autonomías, salvo el caso de Navarra y el caso de las Diputaciones Forales Vascas. En estos dos, Diputaciones Forales Vascas y Navarra, lo que se hace, porque siempre prácticamente, bueno, había sido así en Navarra de toda la vida, y en el País Vasco prácticamente en la Segunda República y en algunos supuestos anteriores, lo que hacen es que recaudan todos los tributos, no solamente los propios de las comunidades autónomas, sino también los estatales, y lo que hacen es que le entregan al Estado un cupo para hacer frente a lo que serían los gastos generales, servicio exterior, defensa, etcétera, ¿no? En el caso del resto de la comunidad autónoma eso no ocurre. ¿Qué es lo que pretende Cataluña? Pues Cataluña pretende, como tú bien comentabas, es un supuesto de singularidad especial, que sería incorporar al sistema de financiación pues una nueva situación de, por un lado Cataluña, por otro lado País Vasco y Navarra y el resto de comunidades. Eso lógicamente choca frontalmente con el sistema de un sistema de financiación basado básicamente en un principio de igualdad en función de las características de cada una de las comunidades. Bueno, pues ahí vemos las enormes distancias que hay entre unas posiciones. A veces se señalan posiciones políticas, ¿no? Pero no solo tienen que ver con comunidades gobernadas por el Partido Popular, el Partido Socialista, sino incluso con problemas mucho más profundos, ¿no? Con modelos asimétricos de financiación de comunidades autónomas y de ayuntamientos, que vienen del pasado, bueno, no se hicieron bien, ¿no? No es que no se hicieran bien, sino es que además la situación en España ha ido cambiando mucho a lo largo de este tiempo, ¿no? Si vemos una foto de hace 15 años, pues prácticamente nos encontramos con que Cataluña y Madrid estaban en una situación similar. Posteriormente todo lo que hemos pasado con el tema de la situación en Cataluña ha hecho que Madrid pues tenga una situación económica totalmente diferente. Hay comunidades autónomas donde la despoblación pues prácticamente no es un problema, como puede ocurrir en Andalucía, frente a otras regiones como son las Castillas, donde la despoblación es un elemento esencial. No es lo mismo prestar un servicio sanitario en una comunidad como Madrid que prestar un servicio sanitario en comunidades autónomas como Galicia o como Asturias. Entonces, claro, alguien dijo en su momento, algún político, que la financiación autonómica es una especie de sudoku, y efectivamente lo es porque las peculiaridades que tiene cada comunidad autónoma son muy diferentes, y lógicamente esas peculiaridades inciden en los aspectos financieros. Excelente análisis para comprender mejor la situación. Que agradecemos a don Javier Martín Fernández, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, profesor, por compartirlo y buen día. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saludad al Tito. ¡Tito! En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fue Long Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI.
Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de Experto en Comunicación Económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de Experto en Comunicación Económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz. Y hoy en la gran tertulia de la economía con Miguel Yagüe, que es economista, asesor de organismos públicos, supervisores y bancos y profesor en estas materias y escritor también. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer estar aquí, como siempre. Pasan cosas sobre las que habría que escribir algún libro próximamente. Bueno, muchísimos. Yo creo que son tiempos revueltos. Habría que pensarse mucho en sobre qué, porque hay mucha inspiración. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Dentro de unos años, ¿qué quedará de todo qué se dirá de todo lo que estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Sí, porque son tiempos insólitos por muchas razones. José Ignacio Gutiérrez, que es el presidente de la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros, nos acompaña también esta mañana. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy bien, buenos días. Pues hombre, sí es verdad que es una época intensa, podríamos definirla, intensa. Yo creo que ocurre algo muy importante, y es que todo cuanto ocurre hoy en día, valga la redundancia, se conoce inmediatamente. Algo que en el pasado no sucedía, ¿no? ¿Estás seguro de que se conoce inmediatamente? ¿Estás seguro de que lo que se conoce es lo que está sucediendo? Tratar de ocultar algo es tremendamente difícil. Lo que parece es lo que es. Juan Carlos Lozano se ríe. Es periodista, es colega, es periodista especializado en información económica del Grupo Prensa Ibérica. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, pues muy bien. Hombre, yo creo que lo que se quiere que se conozca más rápidamente. Y lo que nos gustaría conocer, hay veces que nos enteramos tarde o no nos enteramos. Pero bueno, a lo que pasa siempre en la profesión, ¿no? Sí, luego hay cosas que cuesta mucho conocer y que, bueno, ahí está el trabajo de los jueces, cómo van rascando cosas, fijar los temas sobre los que se van conociendo. Totalmente. Temas que están en la agenda política en primera línea, ¿no? Lo que más les interesa ahora mismo a los políticos, que esclarecer el caso de la mujer del presidente del gobierno con la declaración de Barrabés y esas reuniones en el Palacio de la Moncloa en las que, sorpresa, estaba el presidente, ¿no? En 2 de 8. Bueno, sí. Eso pues cuando vayan produciéndose resultados y no solo estemos en la parte de recolección de información que ya de por sí mismo tiene vida propia, como bien sabemos, pues iremos hablando de ello. De los temas del día tenemos varios importantes. Hoy la reunión del Consejo de Ministros con el cuadro macro y los objetivos de déficit y de deuda. Ya sabéis que España se ha librado del expediente que no se han librado Francia, Italia y 5 países más, porque sus objetivos parecían cuadrar con los de la Comisión Europea. ¿Habéis escuchado a la vicepresidenta económica el objetivo de déficit que tenemos para el año que viene? Del 3, que esperamos cerrar, al 2,5% frente al 2,7% que teníamos previsto en la senda que actualmente teníamos vigente. Es decir, que hay un objetivo más intenso para reducir el déficit. Un objetivo más intenso para al 2,5%, que no se le escuchó en la primera parte. Al 2,5% es el objetivo de reducción del déficit, Miguel. Bueno, a mí me parece buena noticia que se rebaje un poco el objetivo de déficit, ¿no? Yo creo que tenemos el misterio del crecimiento de España, que la economía va bien y que además el déficit fiscal, dentro de que está mal, hay que ajustar, bueno, no ha ido tan mal, ¿no? Es un misterio que no es tan misterioso. En el fondo yo creo que se denomina presión fiscal en frío, ¿no? Es decir, al final, cuando los precios suben, cuando los salarios suben,
pero los impuestos mantienen los tramos como están al principio, los impuestos suben, ¿no? Y cuando los impuestos suben y el gasto público sube a la vez, esto es un mecanismo keynesiano, ¿no? Que se denomina, la economía pues se le impulsa, y eso es lo que ha estado pasando, la economía se le impulsa con este modelo. ¿Es un modelo sostenible a largo plazo? En principio no, pero en un periodo concreto puede funcionar, ¿no? Y la cuestión es después cómo vas a ajustar y en qué se está gastando el dinero, ¿no? Esas son las cuestiones. Bueno, y se está viendo lo que está sucediendo por dentro cuando preguntas o hablas sobre la sostenibilidad, que ese modelo hace que las grandes cifras del país se muestren con crecimiento, pero la gente se está empobreciendo dentro. Sí. El poder adquisitivo de los salarios no sube. Bueno, ese es otro debate, exactamente. Es otro debate interesante, ¿no? El de por qué, estando la economía, con dando buenos datos, no hay esa percepción. Yo creo que es un debate que a mí me parece diferente, muy interesante. Yo sí veo ahí varias cuestiones. Una, la cuestión que veo es el tema de la distribución, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Si alguien viene aquí, entra en la sala y nos da a dos de nosotros $1 millón y a los demás no les da nada, pues en media hemos ganado $500 000, pero evidentemente el resultado no es el mismo para cada uno. Eso tiene un punto que tiene ahí. Yo creo que eso tiene que ver con realidad y después tiene que ver con percepciones. Yo creo que esto la gente ahora lee que va bien o que va mal, también se sesga mucho en función del color político, ¿no? Entonces, bueno, uno esto que pasa en el Consejo de los Diputados, ¿no? Que uno levanta la mano el que está delante y todos votan lo mismo. Hoy en día, pues lo que cada uno lee de las noticias es maravilloso o es desastroso en función del color político que lee, ¿no? Y esto ocurre, y es una percepción también, ¿no? O sea, que tiene que ver con temas reales, estructurales, de desigualdad, y tiene que ver también con percepciones. Y tiene que ver con una percepción mucho más estructural, ¿no? Todo esto, ese tema tan interesante que hablamos el primer día que vine a esta tertulia, ¿no? ¿Lo recuerdas todavía? Sí, la dismorfia financiera, porque me pareció un tema fascinante, ¿no? En el cual hasta un 40%, ¿no? De adolescentes vive deprimido porque ve lo fantásticas que son las vidas de los demás a través de las redes, ¿no? Y yo creo que esto, y que está muy estudiado, el hecho de ver o la percepción de que a todos les va fabuloso, ¿no? En las redes sociales, esta imagen totalmente falsa, ¿no? De felicidad, y que uno no vive como sí mismo, también te hace percibir todo como mucho peor, ¿no? Te percibes como peor y también, claro, yo creo que por eso hay una mezcla de realidades y de percepciones, ¿no? En esa sensación de que la cosa no va muy bien. Bueno, yo creo que hay un problema básico, y es que la inflación lo que sí ha consolidado es un coste de la vida tremendamente alto. Y cuando decimos que la inflación, sobre todo en ese aspecto, no, es que la inflación sube menos, no, pero es que sube, es que sigues acumulando el coste de la vida y se consolida además, ¿no? Y eso es una realidad. Hablábamos siempre de la inflación de segunda vuelta, ¿no? Aquella que viene derivada de los ingresos, de las retribuciones. Esa no se está produciendo, o es muy poco el efecto real que se está produciendo. Esa es la que mucho creíamos que se iba a producir. Y yo, como sindicalista, pensaba que íbamos a forzar esa inflación de segunda vuelta. Yo lo que veo ahí, y yo que he sido muy crítico con los datos económicos de todos los ministros de Hacienda, sobre todo cuando decíamos, no, es que nunca aciertan en los ingresos. Bueno, pues sorprendentemente tenemos una ministra de Hacienda que por lo menos en los ingresos viene acertando y los supera incluso las perspectivas. Yo creo que esta es un poco la clave que podemos tener. Los ingresos del Estado vienen condicionados por la inflación, como decía muy bien Miguel. La inflación no va a seguir bajando a un ritmo importante el próximo ejercicio tampoco. No nos vamos a acercar a ese 2% con una velocidad exagerada. Pero no parece que quiera subir más. Tampoco. Y no va a ser malo. Yo creo que además tenemos una obsesión con ese 2%. Yo creo que tampoco hay que tener esa obsesión. Pero sí le va a venir muy bien a los ingresos. Y por lo menos el 2025 parece que sí va a poder ser. Y luego hay otro factor muy importante para cumplir el déficit, que es la ejecución presupuestaria. Yo lo he dicho muchísimas veces. Sí. Y ahí pinchamos. Claro, y si no, y siempre se ha producido el ajuste por el mismo sitio. Me da igual el color del gobierno que queramos ver. Tú ves que no cumples y empiezas a reducir la ejecución presupuestaria. Y sobre todo en un factor determinante, que es la inversión. Sí. Que tiene un efecto muy importante también sobre la economía. Sí. La inversión pública, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran baza que tienen. Entonces, bueno, yo creo que se va a cumplir una vez más, se va a ajustar. Ojalá en el año 2010 hubiéramos tenido este dato de inflación, de déficit. Ojalá. Aunque pudiéramos revisarlo al alza, como se suele hacer ejercicios posteriores, ojalá hubiéramos tenido este punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay factores, yo creo que positivos, aunque hay otros
reales y micro, que, bueno, pues estamos ahí. A mí sí me preocupa la percepción real, porque la percepción real de las personas es la que puede generar problemas. Yo creo que estamos en una época donde otra vez las apariencias pesan más que las realidades, y lo decíamos no hace mucho en otro aspecto. Es que nos miramos mucho dentro, pero es que no vemos y no nos damos cuenta de lo que hay fuera. Y es que los estados europeos tenemos un estado del bienestar que todo el mundo envidia. Por eso recibimos tantos inmigrantes, ¿no? Y otra cosa es que a lo mejor habrá que darle una vuelta, pero tenemos demasiado y no nos damos cuenta de lo que tenemos en realidad. Juan Carlos. Bueno, pues yo voy a intentar bajar un poco la cuestión al pie de calle, ¿no? Me parece interesante lo del estado del bienestar, pero vamos, si lo que estamos planteando es que un gobierno decida recortar gastos, ya podemos anticipar que eso no va a ocurrir, eso no lo verán nuestros ojos. Los gobiernos ajustan las cosas o intentan hacerlo por el lado de los ingresos, pero el tema de los gastos, sean superfluos o no, siempre están ahí. No, yo decía esto a colación, por ejemplo, de la ejecución presupuestaria que comentabas antes. El otro día hablaba con un alto directivo de una constructora y me ponía el ejemplo de las carreteras, ¿no? Me decía, pues por ejemplo, dice, en España se calcula que se necesitan 4.000 millones más o menos para mantener nuestra red de carreteras. Dice, realmente se invierte en 2.000. Dice, todos los años hay un déficit de unos 2.000. Podemos decir, hombre, es una opinión interesada, ¿no? Que van a decir ellos, que estarán ahí. Hombre, pero la realidad es que hay un déficit que viene precisamente de esos asuntos de la ejecución presupuestaria, que cuando llega el momento, lo que teníamos que hacer son 4.000 millones, pero joder, es que claro, no nos van a dar los números. Pues venga, vamos a quitarlos de aquí mismo. Sí. Eso es un efecto en la economía real, no solo por un tema de seguridad vial, etcétera, que ya es importante, sino porque es un tema de que contratas menos empresas que tienen empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Y el otro día también hablaba, en este caso era con el presidente de Corporación Pascual, ¿no? Y me comentaba que estaban a punto en los próximos meses de alcanzar los 1.000 millones de facturación, que es una cifra muy emblemática, muy redonda, para una empresa familiar además y tal. Y me decía, bueno, en un ejercicio de honestidad me decía, bueno, dice, esto de este salto que hemos dado en ingresos en estos 2 últimos años, dice, es por la inflación. Dice, esto es un salto provocado por la inflación. Sí. Dice, de hecho en nuestras cuentas el salto no se refleja, o apenas se refleja, porque claro, para poder competir hemos tenido que no trasladar esta subida a los consumidores, y eso se hace a costa de reducir los márgenes, ¿no? Con lo cual, pues ganamos dinero, pero digamos que proporcionalmente no es igual, ¿no? Es menos rentable. Claro, es otro efecto, ¿no? Es otro efecto de estas políticas que hablamos. Bueno, ¿no? En los negocios hay mucho movimiento esta mañana, porque no sé si sabéis, es de última hora prácticamente, que Talgo ha recibido otra propuesta de interés, además de la de Magyar Wagon, de la húngara, ha recibido de la checa Skoda un papelito diciendo, estamos interesados en unir negocios. Y Talgo ha enviado el papel a la CNMV y ha dicho, solo tenemos esto. Y les hemos pedido, sí, pero ¿eso qué significa en qué, no? ¿Dinero? ¿De qué se trata? Pues están esperando. Os cuento cómo vienen las bolsas y hablamos de esto y también de los protagonistas del día, que hay algunos muy importantes. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Pues las bolsas en Estados Unidos anoche nos dejaron con el buen sabor de otro máximo histórico del Dow Jones, pero en Europa el tono es diferente. Lo fue ayer y lo va a ser hoy. En la apertura, ligeros descensos es lo que están ya apuntando todos los futuros de las bolsas europeas. Entre las 2 décimas que baja el IBEX y las 5 que baja la bolsa de Londres.
Pero es que el mercado americano sigue en positivo. El S&P 500, pues ahí lo tenemos. Subiendo en este instante 6-7 puntos, una décima más, en 5.638 puntos. Así que el mercado está muy bien. En el caso de España, pues no sabemos si la CNMV dirá algo más después de lo que acabo de adelantar, Juan Carlos, del interés de Skoda Transportation, no el de los coches, nos matizaba bien, ¿eh? Es familiar, es primo de los Skoda de los coches. Son primos hermanos, porque de hecho, aunque no me lo sé muy bien, pero creo que era un mismo fundador que fallece y una de las empresas pasa a su esposa y es Skoda Transportation, que se dedica sobre todo al negocio ferroviario y que en principio no tiene nada que ver con la que conocemos de los automóviles. Yo creo que esta operación es muy interesante en varios aspectos. Lo primero, respecto a lo que es la pura notificación hoy de la comisión, es curioso que efectivamente, como comentabas, no trae una oferta económica, que ya es bastante llamativo, ¿no? Señores, hay una OPA en marcha con un precio de 5 euros por acción y resulta que ustedes hacen una propuesta. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer una propuesta en términos de intercambio de acciones y tal. Bueno, pero ¿cómo la valoran ustedes, no? ¿A qué te suena? Ábranme los libros, ¿no? Que queremos antes ver. Hombre, un poco. quieren ver los libros, pero también es llamativo que pida Skoda Transportation, que tampoco es una empresa que esté especialmente bollante hasta donde sabemos, ¿eh? Las últimas cifras que ha presentado tampoco es que son para tirar cohetes. Entonces, suena por ahí a un ábrame los libros. Veremos a ver lo que dicen luego los accionistas, si esto se concretara y es menor, ¿no? Porque, hombre, ahora mismo, aparte del fondo que tiene Trilanti, que tiene un 40% de Ontalgo, más o menos debe haber un 55, un 60% de inversores privados, que algo tendrán que decir a esto. Pero yo creo, para mí, que el punto interesante de toda esta operación, con ser interesante per se, porque Talgo además es una empresa pues como muy arraigada en España, ¿no? Como muy querida, lo importante es aquí plantearse hasta dónde o cómo o de qué manera hay que plantearse los límites del gobierno en su interés por dirigir las políticas empresariales. Hace tiempo recuerdo que se habló de que Skoda Transportation podría ser el socio de Criteria Caixa para entrar, ¿no? Por ahí vamos, por ahí van los tiros. Ahí te iba a y decir frenar a los húngaros. Que podía ser también un llamamiento a la negociación no culminada precisamente de esa operación, ¿no? Un nuevo socio que, bueno, pudiera generar menos rechazo o menos complicaciones que el partner húngaro, ¿no? Y a lo mejor, pues lo que está haciendo es una llamada, ¿eh? Oye, que vuelva a estar. Vamos a ver. Y abrimos otra vez negociaciones, sí, ¿no? A mí como estrategia me gusta, ¿eh? O sea, tengo Sí, que decir. ¿por Creo qué? que, primero, desde el punto de vista de precio de compra, si tú haces otra oferta, entras en una subasta, básicamente. Hay otra oferta, la oferta sube, con lo cual, estratégicamente para ellos me parece bien. Y desde el punto de vista de la empresa que recibe, me parece buena idea. Tú empiezas a hablar de qué proyecto vamos a hacer. Que creo que debería ser lo primero. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿dónde vamos a trabajar? ¿En qué somos comunes? ¿En qué no? Y después de plantear un proyecto, de ver que ese proyecto puede encajar, pues te lanzas, ¿no? O sea, que a mí, desde el punto de vista estratégico, tanto desde el punto de vista de estrategia de compra, como desde el punto de vista de interés de la empresa que recibe, a mí me suena bien, sinceramente, como estrategia. Veremos dónde acaba, pero debería empezarse por ahí. ¿Qué vamos a hacer juntos? O sea, ¿qué tenemos? ¿Dónde se quedan las fábricas? ¿Qué propuesta tenemos de empresa, no? O sea, Claro, el problema es que, yo lo veo es que positivo. Skoda, eso tampoco lo comenta. Bueno, pues suponemos que Claro. lo harán ahora, se supone. Bueno, ¿no? vamos a ver, Se porque supone. quiero decir, hay más aspectos. Es verdad que es un tema empresarial súper interesante, pero tampoco olvidemos que a Skoda sobre todo viene por el interés del gobierno. Esto es así, o sea, el problema principal es que el gobierno dice públicamente que no le gusta nada la oferta que plantea la empresa húngara, porque se supone que está en un país que tiene lazos con Putin. No olvidemos tampoco que Hungría es un miembro de la Unión Europea. En fin, es que esa es otra. Y de la OTAN incluso. Y de la OTAN incluso. También. Pues eso, cuidado, porque eso tiene ahí, las cosas patinan ahí, ¿no? Entonces, es el gobierno el que se empeña en buscar una alternativa a la oferta de los húngaros, hasta que encuentra, y tampoco olvidemos que Skoda ha tenido sus momentos de carrusel. Es que Skoda apareció en un momento de las negociaciones, desapareció, ahora vuelve a aparecer. El interés de Criteria Caixa, yo sospecho que Criteria Caixa muy interesada no está.
Otra cosa es que esté ahí por un compromiso con las empresas españolas, pero muy interesada, me parece a mí que Criteria Caixa no está en la operación porque, en fin, cuando hablas con algún experto te lo dicen, bueno, hombre, nosotros no somos expertos en esto, o sea, lo que necesita Talgo es un socio industrial, alguien que le aporte fábricas y se las aporte ya, alguien que esté en condiciones de que la cartera de pedidos de Talgo que excede a su capacidad, porque la verdad es que en ese aspecto es un éxito Talgo, alguien que le ponga ya los coches en marcha. Skoda Transportation si no, es una empresa de ingeniería, ¿no? Que también se dedica a esto de los trenes. También, pero yo no sé cómo anda de fábricas. Sabemos que la oferta húngara tiene 8 fábricas. Ya. Y que están a su disposición. Hace poco dieron una rueda de prensa aquí en España. No digo yo que la oferta húngara tenga que ser la mejor, no lo sé, sabemos lo que hay. Entonces Skoda es una incógnita en ese asunto. Bueno, y es incógnita el hombre que para su fórmula ha elegido Donald Trump como potencial vicepresidente. ¿Conocéis a J.D. Vance? Este hombre que dicen que es amigo de Silicon Valley, de las empresas de Silicon Valley. Y que, bueno, si miráis la portada de Financial Times esta mañana, recuerda que entre su historia conocida estaba que le llamó a Trump idiota en alguna ocasión antes y ahora está con él en la foto. Eso sorprende, ¿no? Bueno, la vida política siempre sorprende en todo el mundo. Esas vueltas que dan. Leyendo un poco el perfil, es el perfil del republicano prototípico, realmente, ¿no? En su posicionamiento, en sus ideas, es clásico, ¿no? Y yo recuerdo la teoría, que existe todavía, la teoría del votante mediano, se decía antes, ¿no? Donde cada partido tiende un poco al centro, porque el de su lado ya tiene al votante, entonces tienes que ir al centro para coger un poco votantes del otro y ganar las elecciones, ¿no? Esto ha muerto, esto ha cambiado en una deriva totalmente contraria, donde no hace falta que haya partidos en los lados, como pasa en España, sino lo que hace falta es movilizar el voto, ¿no? Hay una cosa muy interesante, un informe muy interesante que he leído, donde se ve que a nivel mundial, y sobre todo en Europa, la participación en las elecciones tiende a caer, está tendiendo a caer, hay menos interés. Sí. Entonces, ¿ahora de qué va la historia? Va de movilizar al votante, movilizar a tu votante, ¿no? Con lo cual, para movilizar a tu votante tienes que tener un discurso pues muy fuerte, muy radicalizado. A mí me recuerda mucho a el ensayo sobre la ceguera, ensayo sobre la lucidez, la novela de Saramago, donde la gente la da por no votar y nadie quería votar, ¿no? Porque estaban todos hartos y votaban en blanco, masivamente, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que está pasando, y la segunda parte del ensayo sobre la lucidez, que no está escrita, pero que estamos viendo ahora en la realidad, es que como la gente no vota, hay que movilizarla con planteamientos muy fuertes, ¿no? Yo creo que antes se buscaba pues atraer al otro votante, ahora no. Ahora tú quieres movilizar a tus tropas, ¿no? Que tus tropas se muevan y que vayan a votar, porque si no la gente no va a votar, ¿no? Entonces, bueno, vemos un perfil de republicano perfecto, clásico, ¿no? Que hace tiempo igual nos hubiera sorprendido, ¿no? Pero ahora mismo pues es lo que hay en esta nueva época que tenemos. Hombre, a mí me sorprende, es un senador de 39 años. Sí. 39 años. Sí, eso también. Fíjate lo que supone para la política. Que bien la media. Para la política americana, yo creo que es una persona demasiado joven y con muy poca experiencia política. Frente a un monstruo como es Trump, digámoslo claramente. Sí. Arrollador, no solamente por sus propuestas, sino sobre todo por su forma de ser. Con lo cual, pues poca cancha le va a tener como vicepresidente. Que busca a lo mejor el voto joven, una movilización que a lo mejor el voto republicano en este momento pues podría cojear un poco, pudiera ser, pero el voto joven está más hacia el Partido Demócrata. Yo no sé qué protagonismo va a tener, a mí me sorprende. Yo cuando veía a un candidato de 39 años decía, con el vicepresidente que tuvo precisamente en el primer mandato con un gran peso político, me sorprende un poco. Bueno, todos sabemos cómo está. Entonces, nos estamos saltando generaciones, José Ignacio. Lo ves en el fútbol, eso ya con Lamine Yamal, con 16, 17 años. Lo ves en la política, fíjate el candidato de la extrema derecha francesa. Sí, lo ves en tantos ámbitos de la vida. Es muy curioso esto. Hay una generación ahí que nos hemos saltado, eso es la pura verdad. Bueno, yo no sé muy bien lo que buscará. Yo me inclino más a pensar que lo que busca es mantener a su votante más clásico, Trump, porque también pienso que los votantes clásicos republicanos, en líneas generales, no serán tan extremos como Trump, ¿no? O sea,
en fin, aquí a Trump lo definiríamos con un trazo más grueso, ¿no? Pero yo creo que el votante republicano clásico también tendrá su punto moderado y también tendrá muchos puntos en conexión con los demócratas, ¿no? Y yo creo que puede ser eso lo que está intentando buscar. Respecto a su protagonismo, pues todos sabemos que lo va a tener muy complicado. Es que no hace falta ser un analista fino para saber que con Trump delante lo tienes complicado. Lo ha tenido complicado Kamala Harris con Biden, que parecía otro perfil y en fin, y aparte tiene otras circunstancias vitales, pero contra él es muy difícil, vamos. Bueno, y entre otros protagonistas en España, ¿quiénes pueden estar? Tendremos gobernadora del Banco de España pronto, parece que siguen las conversaciones, digo gobernadora no, porque se habla mucho últimamente de Paula Conte, aunque hay otros candidatos. Creo que, Miguel, tú conoces a algunos personalmente, que eran buenos candidatos, ¿no? Sí, a mí la verdad es que los 3 candidatos iniciales con los que había interactuado profesionalmente me parecían magníficos, ¿no? José Manuel Campa, que además fue profesor mío, además de haber interactuado con él, Fernando Restoy me pareció un excelente profesional y candidato, y Montserrat Martínez, y me parecían muy buenos candidatos los 3. ¿No has citado a José Luis Escrivá? Bueno, José Luis Escrivá creo que desde el punto de vista de perfil, de formación, él ha sido presidente de AEREF, que es un organismo con bastante prestigio, bastante independiente dentro de lo que hay, siempre se sesga, pero creo que es un buen organismo, fue director del Servicio de Estudios de BVA, tiene buena formación, de PhD, o sea, es un buen candidato. Lo que pasa, en el caso de Escrivá, es que estamos hablando de que todo se está politizando, entonces la señal de mover un ministro directamente de ministro a gobernador, pues es una señal complicada de digerir. Desde el punto de vista de perfil lo tiene, desde el punto de vista de ese perfil moverlo, pues cuesta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Campa me parecía un candidato magnífico. Campa es el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, que lo vemos como, o sea, es una autoridad que desde el punto de vista de supervisión bancaria le habla de tú a tú al ECB, pero totalmente, o sea, le pone las normas, ¿no? Entonces tiene prestigio, tiene reputación. Si tiene que coger el teléfono, ya lo tiene, ¿no? Fernando Restoy, que preside el Instituto de Estudios que es como el think tank, digamos, del BIS, donde se forma la normativa internacional. Me parece un candidato fantástico también, de mucho prestigio. Montserrat Martínez le falta esta visión internacional, pero también tiene buena formación. Me parecían buenos candidatos, los 3 que se hablaba inicialmente. Y Escrivá, pues digo, desde el punto de vista de formación, de experiencia, la tiene. La cuestión clave es, si quieres dar una señal de que no quieres politizar, pasar de ministro a gobernador es lo que cuesta más. Hay inquietud en el Banco de España por todo esto, claro, es que es importante. Yo creo que habrá una gobernadora. Yo creo que es la apuesta que hay, yo creo que está claro. Hombre, a mí, y yo lo he dicho en esta mesa, yo creo que el señor Escrivá está vetado ahora mismo por el Banco Central Europeo, por muchas cuestiones, y eso se lo puso encima de la mesa. Yo creo que también puede ser una estrategia haber saltado de nuevo el señor Escrivá, y yo creo que es que no hay un acuerdo, o sea, no acaban de cerrar un acuerdo que interesa a ambas partes y quieren forzar ese acuerdo. Y entonces, bueno, pues te amenazo con lo peor, ¿no? Yo creo que va a haber una gobernadora, y es muy posible que incluso haya una subgobernadora también, Y ya hasta ahora los nombres que han puesto, yo ahí además incluía a Vegara, que parece que se había descolgado él mismo, pero bueno, yo también lo incluía. Es que yo creo que hará 3 o 4 semanas aquí lo habíamos comentado. Yo tengo los candidatos todavía apuntados. ¿Los tienes? ¿Ha cambiado tu lista? No he cambiado la lista, no he cambiado la lista, y seguimos. Vamos a ver, yo creo que, aunque diga el señor ministro que no hay prisa, las prisas son aceleradas. Yo no creo que llegue ya el día 18 de julio a la reunión, pero yo creo que antes de que finalice este mes estará el acuerdo encima de la mesa, sí o sí. Vamos. Yo creo que la opción Escrivá, más que complicada, a mí personalmente lo que me parece es fea. Me parece muy feo. Aunque se haya hecho en otros momentos, como se hizo bueno, iba a decir otros momentos. Ahí tenemos el caso de Dolores Delgado, que saltó del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado y al final tuvo el lío que tuvo con el Tribunal Constitucional y al final se tuvo que ir. Sí. Y en este caso es lo mismo. Aquí lo que pone en cuestión es la necesaria independencia del Banco de España, el hecho de que Escrivá, que tiene una formación y unos méritos indudables, o sea, yo creo que eso nadie lo pone en cuestión, pero claro, que es que de estar un día en el Consejo de Ministros a estar otro día en el Banco de España, pues es una opción fea, incluso aunque se haya hecho, como dicen en el PSOE, en otros países.
bueno, pues a lo mejor se ha hecho en otros países, pero sigue siendo una opción fea. O sea, no digamos otra cosa. Entonces, yo no descartaría Escrivá, O sea, yo no lo descarto nada, pero nada, A mí me cuesta ver. A mí me cuesta. Que el PP lo acepte, no, si el PP lo ha rechazado de plano. Sí. Pero recordemos que el nombramiento de gobernador es potestad del presidente del gobierno, pero... y lo puede imponer. Y de hecho, en el PSOE... hemos visto nombramientos. Claro, y en el PSOE lo deslizan. Oye, acordaos que esto se puede imponer y ya está. O sea, lo ideal es que se llegue a un acuerdo, eso es lo ideal. ¿Que se puede imponer? Se puede imponer. O sea, la opción Escrivá, desde luego, yo no la descartaría, pues por otras razones además políticas, de nombramiento en su momento del ministerio, etcétera. ¿Va a ser pronto o tarde? Bueno, yo creo que ahora mismo no hay prisa por lo del 18 de julio y el BCE, que se supone que les hubiera gustado que estuviera allí el gobernador o gobernadora, y no va a ser. Yo también creo que esto va a ser en verano. Si ocurre esto, va a ser en verano. Vamos a ver si no aprovechan una remodelación un poco más amplia con la marcha de Teresa Rivera a la Comisión Europea para meterlo todo en el mismo saco y que cante menos. Es verdad, hay mucho movimiento. Que también puede ocurrir. De cargos. Y respecto a los candidatos, hombre, si no es Escrivá, yo digo lo que decía antes Miguel, y pues que los otros candidatos a mí me parecen muy buenos, sinceramente, me parecen gente de un perfil preparado, de nivel. Pues a lo mejor Montserrat es verdad que tiene menos perfil internacional, pero tiene mucha formación. En fin, yo creo que el problema no es ese. Yo creo que hay una lista de 3 o 4 muy buenos. El problema es el otro. Estamos cerca de saberlo. Juan Carlos Lozano, José Ignacio Gutiérrez y Miguel Yagüe, en la gran tertulia de la economía. Gracias y buen día. Muchas gracias. Buenos días. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en Crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.